Santo, santo es tu nombre, Señor. Te lo hemos glorificado, te seguimos glorificando, Padre eterno. Porque en adoración al Dios único, al Dios verdadero, está la honra de los hijos hacia los padres. Génesis 28, del 29, 20, 21 y 22. Dice así la palabra: e hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Honra a tu casa, honra a tus padres, porque el Dios eterno nos ve con agrado toda ofrenda, todo diezmo. Yo no entendía esto, y siempre que me decían Malaquías 3:10, pero cuando penetras a la palabra que dice el Señor
probadme ahora en esto, si no derramaré todas bendiciones que sobreabunden sobre ustedes, sobre su casa, sobre sus hijos, sobre los hijos de sus hijos. Ese es el Dios que yo tengo. Ese es el Dios que me ha mantenido 5 años. Ese es el Dios que hoy profeso. El eterno. Cuando Él lo dice, Él no miente. Dice el número 23:19. Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para engañarnos. Gracias, Señor, hoy te damos de nuestro trabajo, Padre, que tú nos diste. El esfuerzo de nuestras manos por la bendición tuya de tener un trabajo, un emprendimiento. Hoy te damos la ofrenda y los diezmos. Y oramos y te decimos, Padre, gracias te damos por estos diezmos y estas ofrendas. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Él que fue la ofrenda especial, la única ofrenda que llegó hasta el trono y hoy está a la derecha tuya, Padre. Hoy te lo damos, Señor. En el nombre de Jesús bendecimos a cada familia, a cada hombre, a cada mujer, a cada niño. En el nombre poderoso de Jesús. Y la congregación dice amén y amén y amén. ¿Cuántos bendicen al Señor de gloria? Bueno, bienvenido a las personas que nos acompañan por primera vez hoy. Dios me les bendiga, amén. Fuerte aplauso a todos los que nos acompañan por primera vez. Señor me les bendiga. Vaya, salude a los que nos acompañan hoy por primera vez. Vayan, por favor, párense de su asiento. Salúdenlos, bendígalos. Amén. Por mientras yo me acomodo aquí, ¿verdad? Mientras yo me acomodo, Dios les bendiga. Hermano, a todos los que estamos acá, el Señor los bendiga. No me dice que el Señor, usted también por primera vez también, hermano. Así que el Señor les bendiga. Vamos a dejar una instrumental, por favor. Gracias. ¿Cuántos bendicen al Señor? El tema que hoy que le titulé es el regalo de su presencia. Y hoy quiero hablarles a ustedes sobre la presencia de Dios. Los niños, ¿verdad? Van para afuera. Allá van a ir a dibujar. ¿Ven? Quiero hablarles a ustedes sobre la presencia de Dios. Y esta semana ha sido una semana muy, muy bendecida. La verdad que ha sido una semana extraordinariamente bendecida, de mucho servicio. Y quiero hablarles sobre el regalo de la presencia de Dios. Quiero hablarles a ustedes sobre lo que es presencia de Dios. No importa si usted es nuevo, yo quiero que hoy usted escuche este mensaje. Una avispa. Y la atrapé, ¿me? ¿Qué le parece? ¿Cómo ando, verdad? Un reflejo. Sobrenaturales, ¿verdad? Barbaridad. Quiero hablarles sobre la presencia de Dios. La palabra presencia viene del hebreo Shekinah o Shekinah, que significa morar y habitar, o hacer presente, o Dios que se hace presente. No sé si usted ha escuchado aquel cantito que dice, sí, mi presencia, ¿cómo dice? Sí, tu presencia, ¿cómo es que dice usted? No. Entonces, ese es un canto que lo agarraron de un versículo bíblico donde Moisés le dice en el Éxodo al Señor,
estaban en el desierto y le dice: Señor, si tu presencia no va conmigo, si tú no me acompañas de aquí para allá, no me saques de aquí. Porque muchas veces uno puede estar pasando un desierto, puede estar pasando un proceso, pero el proceso que tal vez está pasando es de Dios. Y tal vez es la parte porque es el área donde tal vez allí te estás conectando con Dios. Porque hay muchas personas que donde se les quitó el proceso, o ya no estaban en un desierto, ustedes miraron que se apartaron de Dios. Hay gente que se aparta de Dios, donde ya la prueba se va de ellos porque había algo que Dios se los otorgó. Tal vez no entendieron el proceso, no entendieron el desierto que estaban pasando. Por eso, cuando hablamos de la presencia de Dios, en Salmo 16:11, solo anótelo allí, hace una referencia a la presencia de Dios, así o la Shekinah, así una referencia a la nube y a la columna de fuego. Pero la presencia de Dios tiene 5 aspectos importantes. Número 1, omnipresencia. Diga conmigo: omnipresencia. Dios llena todo. Diga conmigo: Dios llena todo. Diga conmigo: Dios llena todo lugar y nada se le escapa de su vista. Cuando nosotros sabemos que Dios es omnipresente, omnisciente, estamos hablando que Dios lo llena absolutamente todo y nada se escapa de la vista de Dios. El segundo aspecto de la presencia de Dios es la manifestación especial. En el Antiguo Testamento Él se mostraba en lugares, diga conmigo, lugares específicos, como el tabernáculo. ¿Dónde se mostraba? ¿Cómo qué? Como el tabernáculo. Se mostraba en lugares específicos como el tabernáculo, en forma visible, en forma física. En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo, diga conmigo, vive dentro de los creyentes. O sea, usted miró que pasamos de que Él se manifestara de una manera visible en un tabernáculo, en un lugar de adoración, a que Dios lo que quiere es habitar. Por eso la palabra, el nombre de Jesucristo dice Dios con nosotros. Pero cuando me gusta que Emmanuel le da un significado extra y le dice Dios en nosotros. O sea que al morir Jesús en nosotros, lo que está hablando es ya no Dios con nosotros, sino Dios en nosotros. Entonces, cuando hablamos de la presencia de Dios, lo que Dios quiere hacer es no Dios solo con nosotros, sino Dios en nosotros. Porque hay muchos de nosotros que queremos que Dios nos acompañe en todo y que Dios sea como condescendiente muchas veces de las cosas que hacemos, sean buenas o malas, o que lo que vayamos a hacer, pero no nos preocupamos porque Dios sea en nosotros. Porque hay una diferencia, es que Dios te acompañe para que su palabra sea cumplida en tu vida, y es otra diferencia es que tú cargues el pacto de Dios dentro de tu corazón. Es muy diferente. Por eso, oiga bien, lo tercero, la comunión y la vida. La presencia de Dios te trae comunión y te trae vida. Amén. La palabra del Señor dice que el diablo vino ¿para qué? Robar, matar y destruir. Juan 8 dice, el diablo vino para matar, robar y destruir. ¿Y qué dijo Cristo? Y yo vengo y vida en cuánta, en abundancia. Entonces todo lo que te lleva, todo cuando tú tienes comunión con el Padre, cuando tú tienes comunión con el Espíritu Santo, tú vas a vivir tu vida en abundancia. Cuando tú tienes comunión con Dios, cuando no pierdes esa comunión con el Espíritu Santo, hay cosas que se van a comenzar a dar en tu vida, hay cosas que se van a comenzar a gestar en tu persona. Tú vas a comenzar a vivir cosas diferentes, vas a comenzar a vivir milagros, vas a comenzar a vivir cosas que no las estabas viendo, vas a comenzar a ver incluso oportunidades que no se te estaban dando, vas a comenzar a ver cómo Dios operar milagros que tú dices, ¿y cómo fue que Dios lo hizo? Lo cuarto, protección y poder. Su presencia tiene consuelo, diga conmigo, consuelo. Nos guía.
nos guía. Porque el poder de Dios, usted tiene que saber que es la naturaleza de Dios. Cuando nosotros decimos que tenemos poder, que el Evangelio es poder de Dios, dice la palabra en el libro de Romanos 2, dice que el Evangelio, ¿qué es? Poder. Es poder de Dios. Cuando hablamos de poder de Dios, lo que está diciendo es que el Evangelio es como, en otra palabra, somos como el brazo extendido para que la naturaleza de Dios se manifieste. Ese es el Evangelio. La naturaleza de Dios se manifiesta a través de nosotros, a través del poder de Dios, al poder de Dios. Cuando usted tiene poder, usted no es un hijo de cualquiera. ¿Cuántos bendicen al Padre? Usted no es un hijo de cualquiera en el nombre de Jesús. Si en su casa, qué sé yo, usted siente, yo he escuchado gente que dice, escucho en mi casa que a veces como que me tiran tierra a medianoche, como que esto y lo otro. Usted se levante porque usted es un hijo de Dios. Usted porta poder de Dios en el nombre de la sangre del Cordero, y usted ha nacido para reventar yugos, para bendecir en el nombre poderoso de Jesús a sus generaciones en el nombre del Cordero. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Por eso quiero decirle hoy, el problema es que cuando el ser humano no entiende que el poder de Dios está en él, manifestamos la otra naturaleza. Aleluya. Y la naturaleza que manifestamos es la naturaleza caída. La falta de poder conlleva que usted manifieste la naturaleza caída. Ahí comenzamos a pelear, ahí comenzamos a discutir, ahí comenzamos, hermanos, a acercarnos a Dios de manera incorrecta, ahí comenzamos a ser malcriados, ahí comenzamos a hacer todo, ¿me entiende? Porque los acercamos a Dios de la manera incorrecta. Y lo quinto, que esta me gustó, que es una palabra griega que es la perusia, que se refiere a la presencia o venido de Jesús en la tierra. Si usted guarda presencia de Dios, usted tiene perusia. Usted cree en la segunda venida de Jesús. Usted cree en el rapto. Usted cree en el arrebatamiento. Usted cree en eso. Porque al final, usted y yo, si somos levantados, ¿cuántos van a ser levantados ahí? Usted dice, no, lo que me están levantando son unos problemas, tal vez dice usted, a medianoche, que no puedo resolverlo. Pero ¿cuántos aquí son levantados? Usted tiene que tener esa perusia, que significa sello, significa como cuando uno llega a un nivel de convicción que dice, si Cristo viene yo me voy. Pero cuando usted entiende que la salvación es por usted y es por lo que usted hace, entonces entiende mal la salvación. Se refiere a la presencia o venida del Señor Jesús de forma real. Como dice la Escritura, todo ojo, pero no todo ojo seguirá con Él. Todo ojo, ¿qué? Le va a ver, pero no todo ojo, ¿qué? Dice que le van a ver. Todo ojo le verá, pero no todo ojo se va a ir con Él. Yo le pregunté al Señor en un día de esto, vamos a ir al libro de Primera de Crónicas 13, verso 1 al 14, del versículo 1 al 14. Y le pregunté al Señor hace unos días, me levanto en la mañana, capítulo 13, versículo 1 al 14. Yo quiero que usted donde lo tenga, me diga un amén. Hace unas semanas atrás, estaba siendo despertado a toda hora y le dije, Señor, ¿qué necesitamos en la iglesia? ¿Qué necesitamos? Y de repente vine aquí un día, estuvimos con mi esposa, oramos, pero no hubo una respuesta.
Vinieron unos profetas al extranjero, tampoco hubo una respuesta. Y de repente en lo que yo estoy comiendo en mi casa, me dice: Señor, abre la Biblia, porque ahí tengo tu respuesta. Sabe que no podemos ministrar sin consagrarnos. Y quiero que usted entienda algo, porque hay algo poderoso va a pasar hoy aquí. ¿Cuántos dicen amén? El Señor me dice: quiero que mires, ahí está tu respuesta. Y en lo que miro es que el Señor le dice a David que David viene y se lleva el arca. Y usted sabe que el arca lo que significaba es la presencia de ¿quién? De Dios. Significaba la gloria de Dios, significaba el pacto que Dios tenía con el pueblo de Israel. Leemos así: entonces David tomó consejo con los capitanes y militares y de centena y con todos los jefes. ¿De quién tomó consejo? De capitanes, de generales. Y David y toda la asamblea de Israel: si os parece bien, si es buena voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas las partes de nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades, elegidos para que se reúnan con nosotros, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y le dijo toda la asamblea: ¿qué hiciste así? Porque cosa pareciera bien a todo el pueblo. Entonces David se reunió a todo Israel y de Sigor de Egipto, desde los que entraba a Hamán, para que trajese el arca de Dios de Kiram a Jearim. Y subió David a todo Israel de Balaán Kerim, que está en Judá, para pasar de allí el arca. Verso 6: de Jehová Dios que mora entre los querubines, su nombre es invocado. Verso 7: y llevaron el arca de Dios a la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa, día conmigo Usa, que guiaba el carro de David, y de todo Israel se regocijaban delante de Dios y con todas sus fuerzas, con cánticos, con salterios, tamborines y címbalos y trompeta. Pero cuando llegaron a la era de Gihón, Usa se extendió su mano en el arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y hirió, porque había extendido su mano al arca, y allí murió delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, porque lo llamó al lugar Pere-Usa hasta hoy. David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa de la ciudad de David, sino que lo llevó a la casa de Obed-Edom. Verso 14: y el arca de Dios estuvo en la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Amén. Voy rápido. Dice que David escucha primeramente el consejo de los hombres de guerra, de la gente que caminaba con él, de los generales. Y dice que entre ellos comienzan a hablar de que es bueno traer el arca, que es bueno regresar el arca de Dios a Jerusalén. Y está correcto lo que David hace. Pero escuche bien, porque muchas veces decía: ¿por qué muere Usa? ¿Por qué mata a Usa? ¿Por qué muere Usa? Si solo lo que hizo fue algo bueno, yo lo miraba bueno. Pero estudiando un poco, miraba que muchas veces nosotros tenemos un problema cuando Dios nos comienza a hablar, cuando Dios nos comienza a visitar. Siempre somos personas que nos familiarizamos con lo que hacemos con Dios de una manera muchas veces negativa.
Y la familiaridad no te exime de obediencia. O sea, familiaridad no exime al pueblo de obediencia. Ustedes miran que el arca estuvo en la casa de Abinadab 22 años, dice la Escritura, y durante esos 22 años no pasó nada. Y Usa era hijo de Abinadab. Ahora, ¿qué es lo que les quiero dar a entender hoy a ustedes? Que muchas veces nosotros queremos que Dios marche con nosotros, que Dios nos acompañe a nosotros, pero lo queremos hacer como nosotros queremos. Porque dice de que Él en virtud de escuchar a los levitas, comienza a escuchar, el primer error, comienza a escuchar a los generales, comienza a escuchar a la gente que guerreaba con él, que no era el tema, que no era el asunto. Por eso, hermanos, cada vez que usted se va a acercar a Dios, sepa cómo se va a acercar a Dios, porque Dios también, Él es gran rey, y usted tiene que saber que como hay gran rey, mire, si un ejemplo, si usted visita a un alcalde, ¿cuántos han visitado a un alcalde, una alcaldía? Levánteme su mano. Cuando usted llega a una alcaldía, lo que hay medidas protocolarias, ¿verdad que sí hay protocolo? Levánteme su mano, ¿cuántos creen que hay protocolo? A ver. Está un varón allí en la silla y le dice, siéntese allí, agarre su número allí, y usted le salió el 87. Como yo aquel día en lo de la licencia me salió el 200, hermano. Y tenía que estar allí porque ese ya se vencía. No me entiende. Entonces yo tenía que sentarme y sujetarme hasta que las otras ciento y resto de personas pasaran. Ese protocolo. Y nosotros cuando vamos delante de Dios, siempre vamos. Hay gente que quiere que Dios le cumpla, como dicen por mi pistola, que Dios me cumpla. Y si Él es gran rey y gran señor, Él tiene protocolos también. Es que Jesús lo hizo, sí, pero hay que ver cómo Jesús lo hizo. Por eso es que el arca, ahora escuche esto, Él no escuchó consejo de gente calificada. Él no escuchó consejo de gente que calificaba. Ahora, el arca, uno de los puntos muy importantes, diga conmigo, era para ser cargada en hombros. ¿En qué? Hágalo decir, en hombros. Ahora, ¿por qué le quiero decir esto? El arca era para ser cargada en hombros, pero los generales le dicen, no hombre, mira, David, tranquilo hombre, la puedes llevar allá, la puedes llevar en una yunte güey. Y trata el arca como un botín de guerra, trata el arca como a las naciones que él fue y venció, ¿me entiendes? Porque cuando David dice la palabra que iba a los lugares, cuando ellos desalojaban a las naciones, entonces dice que se traían su botín de ¿qué? De guerra. Y el botín era trasladado ¿en qué? En yuntas de buey. Y entonces de los generales el consejo fue, lleva el arca en la yunta de buey, nada pasa. ¿Cuántas veces dice que el Señor? Nada sucede, hombre. Nada sucede, hombre, no va a pasar absolutamente nada. No creo que Dios se enoje, hermano. Solo es un trayecto como de unos 15 kilómetros hasta Jerusalén. No, hermano, no va a pasar nada. Pero dice que, porque estos generales y David estaban tratando a Dios desde el punto de vista de sus logros personales. Y cuando usted trata a Dios desde el punto de vista de sus logros personales o de sus conquistas, y a usted se le olvida el principio de adoración. Por eso dice que ante Él se debe inclinar toda rodilla. Todo lo que respire alabe al Señor. ¿Qué pasó con Usa? ¿Qué pasó con Usa? Diga conmigo, Usa
sostuvo el arca con sus manos. No está, diga conmigo, no está mal. Diga conmigo, pero hay cosas que yo pienso y que yo hago que no están mal. El asunto es que a Dios no le parece. ¿Cómo es eso? Que la obediencia no se trata de lo que yo creo que está bien. La obediencia se trata de lo que Dios cree que está bien. ¿Me explico? La obediencia no se trata de lo que yo creo que está bien. Porque no es lo mismo meter la mano a meter el hombro. A casi a todo el mundo le gusta que Dios lo use. Las manos representan el símbolo de imposición de manos, de dones, de talento. A mucha gente le gusta que Dios lo use, pero son pocos los que dan. Son pocos los que doblan su servicio. Y el problema es que este hombre tenía 22 años de tener el arca y 22 años nunca aprendió a adorar. Nunca aprendió a adorar. ¿Cuánto me dice que Señor? Dice que Usa sostuvo el arca. Y esos 22 años que pasó el arca allí, nada aconteció en la casa de Abinadab. No hubo un milagro, no hubo una sanidad, no hubo algo especial, nada aconteció. Porque cuando tú te familiarizas con lo que Dios incluso con lo que Dios te ha puesto a ti, tú puedes llegar no tan lejos. Tú tienes que ver que vivir redescubriendo lo que Dios tiene para tu vida. Tú tienes que vivir redescubriendo lo que Dios tiene para tu vida, porque todos los que estamos aquí, desde el más de edad al menos de edad, tienen un propósito en Dios. Aquí no hay ninguna persona que no tenga un propósito. ¿Cuánto me dice que Señor? Entonces dice que llevan el arca. En lo que van llevando el arca, viene Usa, pone la mano y Usa, ¡pa!, muere. Yo no lo entendí. Yo decía, Señor, pero ¿por qué muere el hombre si solo puso la mano? Pero después entendí que hay un dato muy poderoso, que el arca solo se debía ser transportada por levitas. Y ojo, que no era cualquier levita, sino que eran familias especiales que se encargaban solo de transportarla. En otras palabras, que no era cualquier levita, sino que eran familias especiales que se encargaban de transportar el arca. Y el hombre pone la mano, muere, y dice que el Señor se encendió su ira. Por eso usted mira que en Juan capítulo 4 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. El verso siguiente, porque Dios no envió a su Hijo pero el juicio, dice más adelante, es de Dios. En otras palabras, a como tú trates el arca, que es Jesús, así te tratará el Padre a ti. Y el Padre sigue siendo el mismo. Está fuerte, ¿verdad? ¿Pero qué voy a hacer? Si Dios está tratando unas cosas conmigo, bien. Si yo soy de los que me levanto hasta que Dios me dice levántate ya, ¿qué voy a hacer? El arca era simbolismo ¿de quién? De Jesús.
Para nosotros el arca de salvación, ¿quién es? Es Jesús. Si usted mira, el arca tenía, ¿qué tenía el arca dentro? A ver. ¿Qué representa qué? Autoridad. Pero una autoridad que florece. Porque la autoridad que es puesta por Dios, toda autoridad que es puesta por Dios florece y da fruto. Segundo, ¿qué tenía? Los 10 ¿qué? Los mandamientos, la ley de Moisés. Ajá. Entonces tenía los principios de la palabra que hasta hoy en día nos regimos. Y lo tercero que tenía, el maná, que es la provisión divina para los que creen. Todo eso es Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Démele un fuerte aplauso. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora, escuchen esto. Por eso es que cuando nosotros vemos, Él recibe, habla con los generales, pero no habla con los levitas. No habla con la gente que sabía y entendía de adoración, sino que lo primero que hace es hablar con generales. Y aquellos lógicamente le dicen, hombre, pues podemos llevar el arca en una... Y aquí la prédica se puso hermosísima. Después de la muerte de Usa muere, ¿verdad que sí? Y después que Usa muere, David se llena de ¿qué? Dice que hasta allí tuvo que, escuche, mire bien el versículo. Dice, he aquí, y verso 13, y no trajo David el arca de su casa a la ciudad, sino que llevó a la casa de Obed-Edom. ¿Por qué? Verso 12, David temió a Dios aquel día. O sea que antes de ese día, ¿cómo? Antes de ese día, no había temor. Él adoraba a Dios, él ministraba a Dios, pero no tenía temor. Muere Usa y el arca se queda en la casa de Obed-Edom. ¿Cuántos Obed-Edom hay acá? ¿Cuántos Obed-Edom hay acá? El arca se queda donde Obed-Edom y dice la palabra que se queda ¿cuánto? ¿Cuánto? 3 meses. ¿Y en esos 3 meses qué hace? Prosperar todo lo que. ¿Cuánto? Porque cuando Dios y su presencia está con usted, ¿usted va a prosperar en cuánto? Pero diga conmigo, pero David entendió que tenía que hacer algo para Dios. Y le explico qué es lo que entendió David. Quiero que vayamos a 2 de Samuel 6:13, solo eso. Segunda de Samuel, capítulo 6, verso 3. Y cuando llevaban los que llevaban el arca de Dios, habían andado 6 pasos, y el sacrificio del buey y del carnero engordado. David danzaba con su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con el efod de lino. Y David y toda su casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido. Mire esto que le voy a decir. Voy rápido, solo anote esto. Escuche esto que le voy a decir. Después que el hombre falla de cómo llevar el arca, dice que después que llega y trae el arca, en el versículo 12, usted puede leer que él llega a la casa de Obed-Edom, pero llega con alegría. Ya conmigo, alegría. Él llega con gozo a traer el arca. Él comienza a traer el arca y llega con gozo ese hombre, llega con alegría a traer el arca. ¿Cuántos bendicen al Padre?
Diga conmigo, gozo. ¿Cómo llega? Mire, me voy a poner así porque tengo una administración desde hace como 3 días, 3 meses, semanas, que no lo hicimos, ¿te acuerdas? Solo como algo representativo, pero no es que yo predico así, ¿verdad? Porque es como la prédica de aquí, voy a hacer como una comparación ahí. Ok. Seguimos. Entonces dice la palabra, dígame bien. Entonces llevaban el arca de Dios el arca de Dios habían andado 6 pasos y el sacrificio de un buey y un carnero engordado. Y yo le dije al Señor, el buey representaba la ofrenda de expiación por los pecados. ¿Qué representaba el buey? Representaba la ofrenda de reconciliación con Dios después de haber fallado. Representaba la grosura, representaba consagrarse, porque era un sacrificio, era el más costoso de todo, porque era el sacrificio perfecto. Era sin defecto. También representaba comunión, representaba gratitud, representaba perdón de pecados. Esa era la representación de la ofrenda del buey en el antiguo pacto. Entonces dice que David, cuando saca el arca de donde Obed-Edom, dice que cada 6 pasos, ¿qué hacía? Entonces yo saqué mi tabla de valores. Y según muchos historiadores dice que habían 12 kilómetros de la casa de Obed-Edom ¿a dónde? A la casa de Obed-Edom ¿a dónde? No, a Jerusalén. Y muchos dicen que 1 kilómetro usted da 1250 pasos. Y si eran 12, son 12.500 pasos. Y si usted lo divide por 6, fueron 2.083 sacrificios. Y usted y yo peleamos porque Dios esté con nosotros en servicio, hermano. Este tipo era otro rollo. ¿Cuántos sacrificios? Ahora, muchos historiadores, filósofos de las palabras, católogos, dicen que eso es imposible. Pero si la Biblia lo dice, así es. Porque dice que cada 6 pasos, dice que el arpa tocaba, ¿cómo es? A ver, acá me gusta aquel cantito. El arpa tocaba y David danzaba, hermano. Pero David danzaba porque había un sacrificio. David danzaba porque le había ofrecido algo a Dios. David danzaba porque tenía un pacto con Dios. David danzaba porque aprendió de un error y porque anhelaba la presencia de Dios. Y que entonces cada 6 pasos, ¿cada qué? Cada 6 pasos dice que ellos sacrificaban, ¿qué? ¿Cuántas yuntas de bueyes? Fueron más de 1000 yuntas de bueyes entonces. Y usted dice, pero ¿cómo es ese rollo? Algunos historiadores dicen que era imposible que Moisés abriera el mar rojo, entonces que fue por una parte más seca, entonces mejor todavía, porque aquellos que iban detrás de ellos se ahogaron en la parte seca, ¿verdad? Más la gloria de Dios todavía. Y me estuve viendo los comentarios, pero si la Biblia dice así, que cada 6 pasos, David, ¿qué iba haciendo? A ver. Y David iba danzando, y donde salió allí la mujer, hermano, que la mujer que lo menospreció, la de él, pero dice que cada 6 pasos, ¿qué iba haciendo David?
Cada 6 pasos el hombre dice que iba adorando, el hombre iba porque era el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sabe qué es ser conforme al corazón de Dios? Alguien que no le niega nada, alguien que no se niega nada con Dios, alguien que se abre de par a par a Dios. Por eso cuando Esteban es apedreado, una de las cosas que cuando Esteban es apedreado en el capítulo 8 del libro de Hechos, dice que miró, dice, y veo a Jesús a la derecha del Padre. Pero antes de ser apedreado en su defensa, lo primero que Esteban dice, que algo que me llena, dice, y David, hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué quiere decir conforme? Alguien que era el mejor de nosotros, hermano. Alguien conforme al corazón de Dios, alguien que saciaba el corazón de Dios, alguien que todo lo que hacía era para agradar a Dios. ¿Cuántos eran? 2083 sacrificios. Y cuando Jesús muere, ¿qué dice? Una palabra sacerdotal que la usaban los sumos sacerdotes, que decían, consumado. Aleluya, santo. El sacrificio fue pagado. Ya hay sangre que es por nosotros. Imagínense que Salomón llegó, hermano, a matar 22,000 sacrificios. ¿Cuánto? Hasta que Dios dijo, basta, ya estoy saciado. Y dice la palabra que el fuego descendió visiblemente al templo. Hasta aquí ya estoy saciado, ya no más, le dijo. ¿Tú te imaginas? Tú te estás preocupando muchas veces por algo que solo la presencia de Dios lo puede arreglar en tu vida. Tú te estás preocupando por cosas que solo la presencia de Dios puede arreglarlo. ¿Sabe lo que me gusta? Que Dios nos enseña con esto, que hasta obedecerle no es como nosotros creemos y pensamos, sino como Dios quiere en su corazón. ¿Cuántos bendicen al Señor? En el ritual de sacrificio, cuando se imponía mano sobre el buey y era transferido simbólicamente el pecado, la culpa o el agravio. La sangre derramada, después de matar, la sangre derramada o rociada purificaba y sellaba, porque la sangre significaba la reconciliación. Dice que la grosura, ya conmigo, grosura, era la parte interna, eso era lo que era quemado, y eso simbolizaba lo que Dios, cuando Dios recibe la mejor adoración. ¿Cuántos alaban al Padre? Por eso cuando Eliseo dice que araba con qué, ¿qué es lo que hizo Eliseo? La mejor adoración. El buey representa el trabajo, el sacrificio. También implicaba la sumisión. Diga conmigo, sumisión. En otras palabras, si David mató más de 1000 yuntas de bueyes, ¿por qué? Porque él sentía que no era ¿qué? Sumiso. Él reconocía que no era sumiso. Que en veces quería agarrar a Dios a su situación, porque en veces queremos agarrar a Dios a nuestra situación,
pero no que Dios sea soberano en nuestra situación. Porque cuando Dios es soberano en nuestra situación, nosotros tenemos que ver que el Señor nos dirá qué es lo que vamos a hacer. Y habrán cosas que nos van a gustar, habrán cosas que no nos van a gustar, habrán cambios que sabemos que los tenemos que hacer, pero no nos gustan. Pero si somos sumisos, lo vamos a tener que hacer. Por eso la palabra dice, el buey significaba, también significaba el ser alguien que tenga voluntad para servir. También significaba el sacrificio perfecto también. Hay algo poderoso de parte de Dios aquí hoy. ¿Cuántos bendicen al Señor? Dice que este hombre, David, cada 6 pasos, muchos historiadores, escatólogos de la Biblia dicen que no, eso es imposible. Entonces pegan con este versículo bíblico porque ellos no entienden que porque una persona va a hacer un sacrificio de eso. ¿Me entienden? Pero si la palabra lo dice, ¿qué hacemos? Así fue. Pero este no es mi punto. Cuando tú le das lo mejor a Dios y te das vos también, vas a recibir lo mejor de Dios. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que Obed-Edom comprendió algo que en 3 meses él adoró, y en esos 3 meses Dios hizo cosas poderosas. ¿De qué sirve que Dios te diga su voluntad y te diga en esto no, en esto no? Usted sabía que hay en todo lugar que vamos, supermercados, venimos en el carro, siempre hay un semáforo en rojo. Y en los súperes en veces hay unas letras que dicen guarda y no toque ahí. ¿Para qué sí? Pero nosotros en veces nos gusta tocar ahí. Nos gusta en veces tirarnos el semáforo en rojo. Nos gusta en veces como no esperar los tiempos de Dios. Por eso el buey representaba la ofrenda de expiación. La ofrenda que era sacrificada para expiación. Ay, Señor Jesús. Por eso el apóstol Pablo dijo, hoy vamos a orar bien especial. Por eso el apóstol Pablo dijo que nosotros ya no tenemos entrada por sacrificios, por bueyes, por macho cabrio, sino por Jesús. Pero como Jesús es tan cercano a nosotros, el problema es que nosotros nos pasa a algunos como Usa, que le seguimos metiendo la mano al arca, pero a nuestra manera, y el arca se hizo para llevar en los hombros. En este tiempo Dios no quiere gente con dones y talentos. Hace poco me dijo el Señor, yo no quiero gente con dones y talentos, yo quiero gente que sea capaz de llevar lo que voy a poner sobre ellos, lo que voy a hacer en Nicaragua, lo que voy a hacer en las naciones. Quiero personas que quieran marcar generaciones. Quiero pactarme con hombres y mujeres que quieran verdaderamente, ¿me entiendes?, trascender generacionalmente. Y cuando Dios me dijo eso, yo me quedé así, porque yo antes decía, Señor, usa mis manos para bendecir a otros. No. Incluso si Dios me usara para bendecirlo a usted y para sanarlo a usted, no tiene que ser eso que me mueva a mí para yo pedirle a Dios que solo por eso me mueva. No. Tiene que ser porque verdaderamente yo amo a Dios. Y si pasa algo alrededor mío, pasa por las consecuencias de estar en su presencia, las consecuencias de tener presencia.
Por eso David, a ver, ahora sí, David dice la palabra, perdón, dice que David, ¿qué iba haciendo? ¿Qué va? Danzando. ¿Y qué iba haciendo? Porque toda ofrenda o sacrificio que usted hace para Dios, si no lo hace alegre, Dios no lo toma. Y si no le cuesta a usted, tampoco Dios lo toma. Por eso dice que David iba como David iba danzando, David iba avanzando, David iba alegre, David iba danzando, David era contento. Porque solo la persona que danza sabe que ya Dios le respondió. Solo la persona que danza, la persona que está alegre, la persona que se siente contenta, sabe que Dios le respondió y que en el nombre de Jesús ya tiene una respuesta en su vida, en el nombre del Cordero. ¿Cuántos dicen amén? Por eso habrá mucho que cuando la presencia de Dios, tú la puedes jalar en una carreta. ¿Sabe qué es jalar en una carreta? Dejar a Dios de último. Cárgale en los hombros. Carga las palabras que Dios te ha dado en los hombros. Carga las palabras que Dios te ha dado sobre tu vida. Carga las palabras que Dios tiene para tu casa. Carga las palabras que Dios tiene para tu familia. Carga las palabras que Dios tiene para ti en el nombre de Jesús. No te acobardes en el nombre del Cordero. No te acomodes al ordinario. Dale en el nombre de Jesús de Nazaret. Usted es un ungido. Usted es una persona bendecida por parte de Dios. Usted tiene la sangre del Cordero en el nombre de Jesús. Tal vez yo le doy a ver a ustedes estos ejemplos. Un Salomón que sacrificó 22,000 sacrificios. Y hasta que Dios le dijo, ya no más, estoy saciado. Un David que comprendió que para llevar el arca, ¿cuánto me dice que el Señor? Tenía que danzar, tenía que alegrarse, tenía que regocijarse. Por eso usted mira que desde que a usted se le fue el gozo en las cosas de Dios, hay cosas que a usted no le salen. Por eso si usted se congrega aquí o viene acá, no viene por Adolfo, no viene por Heiser, no viene por Giovanni, no viene por hermano Carlos, no viene por nadie. Aquí usted viene porque usted quiere algo de Dios, quiere recibir algo de Dios. ¿Cuántos bendicen al Padre? Por eso que uno de los errores de David, hay gente que muchas veces está obsesionado que Dios le hable, pero muchas veces queremos que Dios nos hable, pero es como que probar a Dios también que nos hable. Cuidado, muchas veces el silencio de Dios es porque Dios tomó una decisión y no muchas veces nos quiere seguir hablando. Muchas veces nosotros somos obstinados, queremos que Dios nos hable en algo que Él ya nos dijo que no, hermano. Y Dios dijo que no es no. Pero en veces somos obstinados y queremos hacer las cosas como nosotros y que lo vamos a hacer, y que no sé qué, y que no sé qué, y que no sé cuánto. Que la gente cuando se familiariza con el arca cree que está exenta de obedecer. Y no es así, mi estimado. Cuando muchas veces estamos obsesionados que Dios nos hable. Hermano, está la palabra. Yo he entendido que cuando Dios guarda silencio es porque todavía dice, todavía no. No es un no rotundo, pero dice todavía no.
Segundo, no puedes tratar el arca como un botín de guerra o como una moneda de negociación. Cada vez que yo voy a la iglesia se me abren puertas. Vos estás mal ahí. Cada vez que yo me acerco a Dios, Dios me da esto y lo otro. Y si me alejo, entonces no. Pero cada vez que yo me acerco, me va bien. Dios, no puedes tratar el arca como botín de guerra. No puedes tratar la presencia como botín de guerra. Porque cada vez que tú recibes una palabra, y la presencia de Dios va contigo y esa palabra, Dios hace lo que Él dice. Pero no puedes tratar como botín de guerra. David venía de matar gigantes. Tal vez usted viene de matar gigantes. Tal vez usted viene de enfrentar dificultades, de enfrentar problemas. Pero nunca mande la presencia a una yunta de bueyes. Cárguele en los hombros. Cárguele en los hombros. Incluso, mire, yo he echado de ver algo que muchas veces yo cuando me meto con Dios, incluso me tengo que olvidar de todos ustedes, hasta de mi familia en veces. Yo le tengo que hacer así, hermano, como que vaya abriendo una hoja de repollo. Ahí voy. Y al final yo solo estoy con Dios y le digo, Señor, hábleme usted. Diríjame usted, dígame, que yo quiero escucharlo. Porque no quiero escuchar algo tal vez inflamado o algo porque persuadido, porque escuché a mi esposa, lo escuché a usted, escuché algo. No, necesito escuchar a Dios. Porque tú no puedes tratar el arca de Dios en una carreta. Hace poco yo venía de ministrar a un montón de pastores, ministrar a un montón de gente. Menos de 72 horas tengo, creo. Me tocó duro en moto. Me tocó duro en moto. Y le pregunté al Señor, ¿qué no te gusta, Señor, en este tiempo? ¿Qué es lo que tú quieres cambiar en la gente? Y Él me contestó lo siguiente. Busca Deuteronomio 8, versos 17 y 18. Y el Señor me dijo que esta es una de las cosas de los cuales a nosotros nos detiene de no ofrecer a Dios adoración genuina. Deuteronomio 8, versos 17 al 18. ¿Sabía usted que Dios no tiene problemas en darte algo mejor? Si necesitas la presencia de Dios, antes de terminar orando por ti al final, si necesitas la presencia de Dios, piensa para qué. La familiaridad con lo sagrado no sustituye la obediencia. Usa vivió años con el arca, cercana, pero no adoraba, no respetaba, no tenía obediencia, porque la familiaridad mata el temor a Dios. La familiaridad nos lleva a construir un camino sin dirección. Dios no quiere que tus manos, Dios no solo quiere tus manos usarlas en este tiempo, en sanidades, en orar por la gente, en que tú sirvas acá. Dios quiere tu servicio. Dios quiere que cuando no quieras venir, vengas. Dios quiere que cuando no tengas ganas de levantarte en la noche a orar y el Espíritu Santo te inste, tú te levantas en la noche a orar de tu cama. Dios quiere
que cuando no tienes la voluntad de hacer un ayuno, pero sientes que tienes que ayunar, hazlo. Porque no es tus manos. Dios quiere esto, Dios quiere tu cerviz, Dios quiere tu lomo. Y le digo, Señor, le pregunté, ¿en qué necesita mejorar nuestra gente? Y me dio este texto bíblico. Y se lo quiero dar como Dios me lo dio a mí. Y dice la palabra, verso 17. Y digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza de mi mano me han traído esta que. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder de hacer riqueza, al fin de confirmar el pacto que juró a tus padres como el día. Solo el 17 nos quedamos. Mas si digas, más que no digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esto bueno. Entonces Dios me dijo esto. Es que no hallo cómo bajarle 2 volúmenes aquí, porque hay gente nueva. El Señor me habló que Él quería darte su presencia en todo, para que te vaya bien en todo. Pero el único problema que tiene con Shekinah es algo que se llama egoísmo. La palabra egoísmo viene de individual, problemático, alguien que solo tiene interés propio, alguien que tiene un amor desmedido propio, alguien que solo ve por sus deseos, por sus anhelos de su vida, alguien que solo ve por sus proyectos, alguien que solo ve por sus sueños, pero no ve por ser agradecido con Dios. Yo he escuchado a gente decir, yo me voy a comenzar a amar a mí mismo. Y desde que se comenzaron a amar tanto desmedidamente a ellos, se amaron tanto que perdieron a Dios. Crearon un ídolo de ellos mismos. Hay gente que dice, es que yo me tengo que amar tanto. Sí, la Biblia lo habla. Hay gente que dice que yo me tengo que amar. ¿Qué tiene que ver el texto bíblico con esto que le he hablado del egoísmo? Tiene que ver mucho. Cuando Dios te bendiga más y esté más arriba, no olvides que fue tu fuerza. No olvides que no fue tu fuerza. No olvides que no fue tu poder. No seas de los que diga, es que yo en ese ministerio hace tiempo yo di, yo ofrendaba, que den otros. Lo que estás diciendo es que tú ya dejaste de sacrificar, tú ya dejaste de ofrecer, tú ya dejaste de tener un altar a Dios, tú ya dejaste de ser obediente a Dios, tú ya dejaste de escuchar a Dios, tú ya dejaste de obedecer al Señor en todos los aspectos. Eso es lo que dices. Entonces, cuando el egoísmo está en nosotros no le predicamos a nadie.
Nosotros somos problemáticos entre nosotros mismos. ¿Para qué le voy a ir a hablar a esa gente problemática? ¿Para qué le voy a decir esto tal cosa? Porque hay un ego. La palabra egoísmo viene de ego. Es una composición de una palabra. La palabra egoísmo viene de ego. Yo sé que a algunos lo puedo estar asustando con esto que le estoy hablando, pero es real, hermano. El egoísmo te hace decir, es que es mi fuerza, es mi trabajo. Y mientras tú sigas afirmando eso, Dios no estará contigo, no estará su presencia contigo. Dios no va a estar contigo. Discúlpeme por lo que le digo, pero cuando usted se hace a un lado, cuando usted le dice como David, dice que, ¿por qué cree que David cuando comenzó a danzar en el arca se quitó todo? A ver, ¿por qué cree usted que David se quita todo? Porque no adoró con la condición de un rey. Porque tú para adorar con la condición, porque tú para adorar con los títulos, 4 títulos que tenés, que sí los tenés porque los estudiaste, está bueno. A Dios no le sirve eso. A Dios lo que le sirve es que tú rindas tu corazón en esencia, tu alma tal y como eres, en el nombre de Jesús. A Dios no le sirve eso. Pero eso viene, Él dice que se quitó su túnica, se quitó sus anillos, sus alhajas, todo. Y yo te voy a adorar y te voy a alabar como yo siento. Por eso a esta gente Dios le daba y le daba y le daba y le daba más, y los bendecía, porque entendían que el principio de bendición y prosperidad estaba totalmente regido bajo una palabra adoración. Por eso hasta los días de hoy dice que Dios anda buscando adoradores en espíritu y en verdad, dice la palabra. A esos adoradores busca el Señor. Ese texto bíblico es: yo no puedo decir que mi mano me trajo hasta aquí. Yo solo le digo, Señor, yo estoy parado por una palabra que me diste. Yo como por una palabra que me diste. Yo voy y predico la palabra por una palabra que me das. Porque dependo de ti enteramente. Aunque tengo otras habilidades, aunque tengo otras cosas, me presento tal y como soy delante de Dios. ¿Cuántos han comprendido? ¿Cuál es el llamado que te hace Dios hoy? A que volvás a aquel niño que gemía en la presencia de Dios. Que te volvás a enamorar de Dios. Que tus oraciones no sean 80% problemas y 80% situaciones que no puedes resolver, a que cambien y le digas, Señor, yo te quiero escuchar. Quiero escucharte porque hay una necesidad interna de escucharte. No solo quiero que me resuelva los problemas. No solo quiero que tú cambies mi problema, mi lamento en gozo. No quiero eso. Yo quiero que me hables. Por eso usted mire en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, dice que una de las cosas cuando Dios le dice la palabra a la iglesia de Filadelfia, lo que el Señor le dice es que tenía contra ellos, que ellos eran buenos a servir. Ellos eran buenos a servir, ellos eran buenos. Pero dice que habían dejado su primer amor.
David comprendió que tal vez las guerras lo habían hecho duro, que tal vez los problemas lo habían hecho duro. Póngase de pie. Yo quiero que hoy, aparte todo lo que usted tiene, si usted siente hacerlo, hágalo. Y si siente ir como Pablo, como Saulo, que se montó en la mula con todos los títulos, con todos los poderes para seguir a los cristianos, lo bajó de la mula el Señor al final. Yo prefiero no subirme en ninguna mula, no decir esta es mi fuerza y por esto, sino decirle: Señor, necesitamos de tu presencia. Señor, sin usted nosotros no somos absolutamente nada. Sin usted, Señor, nosotros no somos nada, no tenemos nada. Usted lo es absolutamente todo en nosotros. Usted lo es todo. Mientras yo manejaba en moto, me puede venir a orar por los pastores. Me dolía el cuerpo bastante. La gente se emociona y se alegra de escuchar una buena palabra, pero no sabe que una palabra nace en lo secreto, nace en el trono de Dios. Y cuando Dios a usted le dice que algo que no, cuando Dios a usted le habla, cuando Dios a usted le revela y le dice, no se aparte de la presencia. Por eso Dios quiere que usted tenga su presencia. Por eso, si las cosas no te han estado saliendo bien, por eso si miras que todo se te está estado estancando, es porque en algo Dios se apartó de su presencia. Pero yo hablo en lenguas, pero yo esto sí, usted puede hablar en 10,000 géneros de lenguas. Y usted puede estar ungido para algo, pero sin presencia, usted no es nada. Porque solo la presencia de Dios. ¿Se acuerda que el texto bíblico que usted dijo es un texto bíblico que todos le tenemos miedo? Alejados de mí. No los conozco. ¿Por qué? ¿Qué dice no los conozco? Porque nunca me buscaste. Porque yo te di dones, porque yo te di talento, pero jamás te rendiste de corazón a escucharme. Solo saliste como loco a decir yo tengo algo de Dios, pero nunca me escuchaste de ahí. Ese texto bíblico yo le tengo un temor gigantesco. Y yo me tiro al suelo y yo le digo a Dios, siempre me he tirado al suelo. Le digo, Señor, por lo general no me gusta tirarme al suelo cuando la gente me mira, pero hoy no pude. Le digo, Señor, siento hacerlo. ¿De qué sirve una iglesia llena sin presencia? Yo quiero que hoy cierre sus ojos, porque el arca no se traslada en una yunta de bueyes. El arca no se traslada a como nosotros pensamos, sino es como Dios quiere. Por eso lo que Dios puso en tus lomos, yo quiero que levante su mano y dígale, Señor, llena mi corazón con tu presencia. Llena mi corazón, Señor, con tu unción fresca. Llena mi corazón, Señor, con lo nuevo tuyo.
Llena mi corazón, Señor, con lo nuevo.